días tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios que nos permite una vez más poder compartir un mensaje de la palabra de Dios a todos los hombres y mujeres de uniforme de nuestro ejército, a sus familias, pero también a nuestros hermanos guatemaltecos, que nos permite Dios a través de su palabra traerle un mensaje de fe, de esperanza, de consuelo, de fortaleza. Vamos a hacer una oración, pero antes de que hagamos la oración, quiero decirles que espiritualmente cuando nosotros oramos, estamos dándole una autoridad legal a Dios para que intervenga en nuestras vidas, para que intervenga en ese problema familiar, en ese problema laboral, en ese problema de salud espiritual o emocional que pudiésemos estar viviendo. Nosotros somos los que le pedimos a Dios que venga Él e interrumpa aquellas obras del enemigo o situaciones naturales en las cuales nosotros, sus hijos, estamos necesitados de Él. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios haciendo una oración, nos ponemos de pie y oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, pero también, Señor, resucitó al tercer día. En ese nombre, en esa poderosa obra y en esa poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, a darte gracias por este día, a darte gracias, Dios, por la vida del señor comandante, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, por cada uno, Señor, de los soldados, señores especialistas, hombres y mujeres de guardia presidencial de donde nos encontramos. Pero Padre, gracias porque nos permite, Señor, desde este lugar ser bendición para cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se encuentran desplegados, no solamente, Señor, en los 4 puntos cardinales de este país, sino también fuera de nuestra nación, los que están en Haití, los que están en el Congo y otras partes del mundo. Gracias, Dios, por este país. Gracias, Dios bendito, porque tú nos permites, Señor, en esta tierra, Padre, ser alcanzados, ser bendecidos, Señor, en tu nombre. Oramos, Padre, por la población guatemalteca a las que nos debemos. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia los acompañe, los alcance, Señor. Que cada una de las necesidades que puedan estar viviendo, Señor, cada una de ellas pueda ser suplida conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice que tú das más abundantemente de lo que nosotros pedimos y anhelamos. Así que, Señor, en tus manos, Señor, nos depositamos, creyendo, Señor, que tú intervienes a favor nuestro, porque el favor tuyo en Cristo Jesús nos acompaña. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y por favor nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar agradecidos siempre con el Señor. Por favor, nos sentamos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que yo le he titulado Un día común para unos, pero manifestándose un Dios todopoderoso. Y a través de la palabra nos vamos a dar cuenta que muchas veces hasta el mismo cristiano se levanta en una mañana como esta a iniciar una nueva semana, a iniciar un nuevo tiempo, sin el entendimiento de que hay una presencia, hay un favor que está sobre nosotros y es el favor de Dios. Y por lo mismo ese día no puede ser un día normal, porque Dios tiene cada día bendiciones para cada uno de nosotros. La Biblia dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Eso quiere decir que si nos acostamos con alguna preocupación, con alguna necesidad, algo que esté pasando en nuestras vidas, nosotros tenemos la promesa que cuando sale un nuevo día, Dios tiene preparadas bendiciones para cada uno de nosotros. Voy a hablar del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos un milagro que es a través del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y estoy hablando de la curación de un cojo.
Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 3, dice, Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Quiénes subían? Subía Pedro y Juan. ¿A qué subían? A orar. ¿A qué hora? A la hora novena. Interesante que a la hora novena también dice que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros un día en la cruz del Calvario. Porque esa hora era aproximadamente las 3 de la tarde. Y era la hora del sacrificio. Cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros, dice que expiró y hubieron 2 situaciones que se dieron en ese momento. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Y entonces estos apóstoles subían a la hora novena, a las 3 de la tarde, en el tiempo del sacrificio, continuamente, como tradición, el judío subía a orar a esa hora. Hoy nosotros estamos acá. Y no por tradición, sino que hoy nosotros estamos por convicción. Porque sabemos que ese mismo Cristo que a la hora novena entregó su vida y a esa hora también oraban los apóstoles, nosotros sabemos que ese Cristo está presente con nosotros el día de hoy. Y es que nosotros a través de Él vamos a poder ver que esto todavía nosotros lo podemos alcanzar bajo su gracia y bajo su misericordia. ¿Y qué podemos alcanzar? Lo que viene a continuación. Dice que a esa hora que ellos iban, en el versículo 2, era traído un hombre cojo de nacimiento. Dicen los estudiosos del tema que aproximadamente esta persona tenía 40 años. 40 años que desde que nació traía un problema físico. También tiene un simbolismo esta afectación en su cuerpo, tiene un simbolismo espiritual. Porque muchas veces nosotros también tenemos una área que necesitamos arreglar en nuestras vidas. En algunos casos, y los más dichosos, solo una área. Pero los más necesitamos más áreas que Dios intervenga en nuestras vidas. Pero este hombre dice que era cojo de nacimiento. Y me imagino que él ya se había resignado a que iba a ser cojo toda la vida. Por eso miramos que en este hombre, este día era un día común, un día normal. Pero no era para Dios. No era el propósito de Dios para él. Y dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, eran familiares o eran amigos, se levantaron en un día común, en un día normal, y traían a ese hombre a sentarlo a la puerta del templo, y él no podía entrar. En primer lugar, porque muchas veces en la tradición judía, una persona con un defecto físico no podía, solo podía quedarse en los atrios, pero no podía entrar ahí al interior del templo. Espiritualmente también dice la palabra que nosotros los cristianos entendemos que sin santidad nadie verá al Señor, porque no nos podemos acercar al Señor en pecado. Por eso es que antes de pretender entrar a la presencia de Dios, debemos de arrepentirnos, debemos de pedir perdón y debemos de pedir misericordia. Muchos no lo entienden directamente de esta manera, pero tienen la noción. Por eso es que le dicen muchas veces a uno, mire, ore por mí, porque ellos no se sienten dignos. La verdad que nadie es digno en sus propias expensas, en sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Todos nosotros nos podemos acercar delante del Padre para poder alcanzar el oportuno socorro gracias a Cristo. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios, a la bendición de Dios. Y entonces
Dice la palabra que lo traían y lo dejaban a la puerta de la hermosa. Lo dejaban cerca de lo que podía cambiarle su vida, donde la presencia de Dios estaba. Y ahí lo dejaban, ¿para qué? Para que pidiera limosna. Esta mañana, este día, ¿a qué nosotros nos levantamos? ¿A que nuestra vida sea igual? ¿A conformarnos de que ese problema es común en todos y por eso nosotros nos conformamos de que todos sufren, en todo lugar hay problema y nos acomodamos? ¿O nos levantamos con la expectativa de que tenemos un Dios, que lo que es imposible para nosotros es posible para Él y que Él puede tomar el control si nosotros se lo damos? Porque Dios es caballero, Él interviene donde nosotros le damos lugar. Porque la Biblia dice que Él toca la puerta y llama. Si alguien abre la puerta, Él entra. Si no, Él se queda afuera. Somos nosotros los que le permitimos que sea parte en nuestro desayuno, que sea parte en nuestro deporte, que sea parte en nuestro matrimonio, que sea parte en nuestro trabajo, que sea parte en esa PAFE. Cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Que sea parte en esa familia cuando queremos darle un consejo a un hijo. Que sea parte de la sanidad en esa enfermedad. Somos nosotros. Por eso cuando iniciamos le decíamos de que cuando oramos le estamos dando autoridad legal al Padre de los cielos para que intervenga en nuestras vidas. Y entonces ellos lo llevaban ahí a pedir limosna. Dios no quería esto para él. ¿Y por qué le vamos a decir que eso no quería Dios para él? Porque vamos a ver más adelante que en él se da un milagro. Dios quiere bendecirnos en este nuevo día. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere bendecir. Dios quiere a tu edad, hermano. A tu edad, Chu. Dios te quiere bendecir hoy. Él nos trae acá, no para que nosotros seamos espectadores. Dios quiere hacer una obra en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros se lo pedimos. Porque la palabra de Dios dice, conforme a tu fe, ¿qué? Sea hecho. O sea, nosotros vamos a poder recibir el favor de Dios también a través de la fe. Porque también Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no vamos a agenciarnos de una bendición de Dios el simple hecho de estar sentado en una butaca de la iglesia, en una silla. No vamos. Si llegamos ahí con fe, es que vamos a obtener las promesas de Dios en nuestras vidas. Entonces, este era un día común. Por eso, en un día común con un Dios extraordinario. En un día común. Entonces, era común para este enfermo. Él ya se había resignado. De plano, aquellos que lo llevaban también comían de las limosnas. Pero eso era lo menos de la vida tenían ellos. Las menos expectativas de la vida. Se habían conformado a vivir con ese problema, con esa enfermedad, con ese familiar enfermo y el enfermo con esa enfermedad. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos ver la vida de esa manera. Porque Dios nos ha prometido de que en sus llagas hemos sido nosotros curados. Y si tenemos alguna necesidad, dice, Él suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos. ¿Cuántos tienen un Dios así? Amén. Entonces dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Dios quiere darles, miren pues, Dios quiere darles más que un trabajo. Dios nos quiere dar salud. Dios nos quiere dar gozo. Dios nos quiere dar paz. Dios quiere darnos más cosas. No solamente en una área de nuestra vida tiene poder Dios para bendecirnos. Y entonces dice que él se les quedó viendo a Pedro y a Juan y les rogaba que les dieran limosna. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que anda rogando en esta vida, rogando comprensión, mendigando amor, mendigando consuelo?
Ahí donde le puedan dar un poquito de amor, de consuelo, un poquito de seguridad, un poquito de fortaleza, ahí se refugia. Cuando Dios lo que quiere es llenarnos de su consuelo, llenarnos de su amor, llenarnos de su fortaleza, nos invita a que vayamos adelante. Por eso está Josué 1:9 que dice: anda, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No solamente ahí pidiendo, Él no se complace de que un hijo ande mendigando en esta vida. ¿Cómo un jovencito le puede andar mendigando amor a una mujer? Y una mujer mendigando amor a un hombre. Cuando tiene todo el amor de Dios. Y ese amor es incondicional. Y entonces ahí estaba. Pero estos hombres, dice, cuando vio a Pedro y a Juan iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Míranos. ¿Qué era lo que estos hombres, por qué le clavaron la mirada a ese hombre cojo de nacimiento? ¿Por qué me estoy parando delante de ustedes y hablándoles de esta manera? Porque yo creo en la restauración. Porque yo creo en el cambio del ser humano. Porque yo creo que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Porque yo creo que Dios puede cambiar la historia de una persona, de un hogar, de una familia, de un departamento, de un país. Porque para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios está ahí. La fe la ponemos nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos con esa expectativa. Y por eso dice que Él se les quedó mirando. Yo no sé si ellos vieron ya el milagro. No sé si ellos ya estaban viendo a ese hombre caminar, a ese hombre saltar, a ese hombre adorar. No lo sé. Lo único que sí sé es que eran hombres de fe. Y por eso hoy te hablamos en fe. Por eso decimos, si hay algún problema, hay alguna necesidad, no te rindas. Tienes un Dios grande, tienes un Dios poderoso. Hay alguna situación en la cual nosotros queremos que Dios intervenga. Creamos de que Dios lo puede hacer, porque dice la Biblia que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas, claro, no estamos hablando de lo material, pero estamos hablando de algo imposible, que las cosas en la fe, lo imposible se puede hacer, porque no lo hacemos nosotros, sino lo hace Dios. Dios es el que hace eso. Y entonces se le quedaron viendo a este hombre, y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué pensó que les iban a dar? Unas moneditas, una sonrisita, una palmadita para que se sintiera mejor. Y lo mejor que ellos querían era que le dejaran unas cuantas monedas. ¿Y qué si le hubiera dado esas monedas? El día siguiente nuevamente a la misma rutina. Pero les dijeron ellos, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándale. Ellos reconocieron que ellos no tenían nada, pero tenían algo más grande, que era la fe. Reconocieron que ellos no tenían nada en sus propias fuerzas, que ellos no eran los buenos, que ellos no eran los superdotados, los supermágicos. Ellos lo reconocieron, pero dijeron: pero en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué esa seguridad? ¿Por qué esa certeza? Porque ellos habían visto sanar a nuestro Señor Jesucristo enfermos.
Por eso ellos invocan el nombre de Jesucristo, porque en donde hay poder, donde hay restauración, donde hay bendición, es en el nombre de Jesucristo. Ellos ciertamente vieron cuando nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz, entregó su vida por nosotros. Pero ellos también vieron que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y ellos no predicaban de un Cristo muerto, ellos predicaban de un Cristo vivo. Ellos sabían que aquel que habían visto con sus ojos sanar enfermos permanecía vivo hasta ese día, y permanece vivo hasta el día de hoy, y permanecerá vivo por la eternidad, porque Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Él es el origen de todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y entonces ellos vienen y le dicen: no, no somos nosotros, pero sí, en nombre, por eso le dice, en el nombre de Jesucristo, bajo el poder de Él, bajo la potestad de Él, bajo la fuerza de Él, en el nombre de Jesucristo, dice, de Nazaret, levántate. En ese poder, en el poder de Cristo, levántate y camina. Levántate y ándale. Aquel hombre que había estado 40 años enfermo, aquel que se levantaba todos los días y sus amigos o su familia lo traían ahí a mendigar, le había llegado su fin. ¿Él lo sabía? No lo sabía. ¿Los familiares sabían? No lo sabían. Pero Dios, que conoce todo, sí tenía un plan para ellos. Él quería romper con su vida tradicional. ¿Qué pasa después de 5, 20 años de una enfermedad o algún dolor o de algún problema? Como que el ser humano llega a conformarse a decir que Él vino a esta vida a sufrir. Yo no sé si era el caso de Él, pero Dios no nos trajo a sufrir. De que hay batallas, de que hay conflictos, de que hay problemas, los hay. Pero también hay soldados de Cristo que están dispuestos a pelear en el nombre de Jesús. Porque ¿quién es el que comanda a un hijo de Dios? ¿Quién es su comandante en jefe? Jesucristo. Él es el que va delante de nosotros. Y entonces viene y le dicen: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. O sea, lo ayudaron, lo levantaron. Ellos solo le dijeron: bueno, levántate y anda. Y le extendieron la mano y lo levantaron. La mano de Dios está extendida para nosotros el día de hoy. La mano de Dios te sostiene, te quiere sostener, te quiere ayudar. La mano de Dios te quiere proveer. La mano de Dios está abierta para que tú te tomes de ella y nos levantemos. En medio de, tal vez, como les digo, de algún problema, de alguna situación. Pero Dios dice: aquí estoy para levantarte, para ayudarte. A través de Pedro y Juan se manifestó a este paralítico, a este cojo de nacimiento. A través de ellos se manifestó. Y entonces sigue diciendo: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Imagínense ustedes. Le había llegado el final a ese problema. Le había llegado el final a esa enfermedad. Mire, a toda obra del enemigo. Si eso era obra del enemigo, le había llegado su final. Si era obra por una situación natural, le había llegado su final. Y si era para que la gloria de Dios se manifestara, había llegado la hora, el día donde el poder de Dios iba a manifestar en él. Así es Dios. Dios quiere manifestarse en este día. Dios quiere manifestarse en esta semana. Por eso es que nosotros en una mañana como esta nos levantamos con expectativa. La mayoría de seres humanos se levantan con una expectativa negativa. Si hablamos del trabajo, a ver si no me arrestan, a ver si no cacho hoy, a ver si no me pasa esto, a ver si gano esto, a ver si paso aquello. Nos levantamos muchas veces de esa manera. Pero ¿por qué no nos levantamos de otra manera? Este es un buen día.
Esa es una oportunidad que Dios me está dando. Hoy Dios puede restaurarme, hoy Dios me puede sanar, hoy Dios puede restaurar ese problema en el matrimonio, en la familia. Hoy Dios me va a dar nuevas fuerzas. ¿Por qué no nos levantamos de esa manera? En la expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque Dios no es un Dios muerto. Dios está vivo. Dios está acá. Entonces viene y dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Aquel hombre, miren, pues, aquí tiene también, como les digo, simbolismo. No me voy a meter en ello en esta mañana, pero dice el versículo 8: y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Miren, ¿qué pasó? Una restauración integral. ¿Por qué les digo? Porque no solamente lo sanó, porque ahí les había dicho: ya soy sano, ya puedo moverme bien, ya puedo caminar bien, ya no necesito que me traigan o que me lleven, ya no necesito pedir limosna. Él se hubiera quedado ahí y diciendo eso. Y Pedro y Juan le hubieran dicho: ahora pasemos al templo. No, sino dice que entró con ellos caminando, saltando, adorando a Dios. Hasta su vida espiritual fue restaurada. ¿Cuánto tiempo, cuántos años estuvo ahí sin adorar a Dios? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí sin saltar, sin glorificar el santo nombre de nuestro Señor? Sino que dice que cuando recibe el milagro entró caminando con ellos, saltando y adorando a Dios. Y al ver eso, sirve de testimonio para los que estaban en el templo, que religiosamente tal vez estaban congregando, que ya no habían visto la obra de Dios manifestarse en esos lugares. Pero ahí miramos nosotros que dice el versículo 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El grupo que lo vio en el templo, pero ya después dice: y todo el pueblo lo vio. ¿Por qué? Porque ese hombre no se quedó con su testimonio. Ese hombre comenzó a publicar, como la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando tiene su encuentro con Jesús y Jesús le da el agua de vida, donde ella ya no iba a tener sed jamás, donde ella es ministrada en su alma, porque ella confiesa sus pecados y el Señor la perdona, y ella comenzó a glorificar y a hablar de Jesús. Lo mismo haber pasado con este hombre para que el pueblo conociera. Y decía: pero si no es el que pedía limosna, pues, y no era este que se sentaba en aquel lugar solo para pedir limosna. Y ahora dice, está alabando a Dios, ahora está caminando, ahora está saltando. Era de testimonio. ¿Saben por qué Dios también nos quiere bendecir? Porque quiere que seamos testimonios. El enemigo también tiene sus propios testimonios de desgracia, de un montón de cosas. Porque la gente cuando está enferma también dice: es que estoy mal, es que estoy mal. Estás testificando muchas veces de la obra del enemigo. Pero ¿por qué nosotros no nos atrevemos a pensar y decir: bueno, experimentar, creer en la sanidad del Señor y testificar: fui sano por Cristo? Antes era esto, pero ahora soy esto. Antes no podía dejar esto, mas el Señor me hizo libre. Antes tenía el problema de alcoholismo, antes tenía problemas con el tabaco, antes tenía problemas en mi matrimonio, en mi familia, pero cuando vino Cristo, cuando tuve mi encuentro con Cristo, Él me libertó. Ahora soy una persona libre, hoy soy una persona restaurada por el poder de Cristo. Él también quiere que nosotros le exaltemos y le glorifiquemos. Pero hay gente que está testificando de la obra del enemigo. Estoy en desgracia, estoy en derrota, estoy en esto, estoy en lo otro, y anda testificando. Por todos lados habla de su muchas veces de esa situación que está viviendo. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos levantamos, dice la palabra, para publicar las maravillas y los prodigios de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y podemos decir: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Viene versículo 10: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa al templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto lo que le había sucedido. La gente comenzó a darse cuenta de lo que Dios hace en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pero
yo voy finalizando acá, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces nos quedamos en una etapa de nuestra vida espiritual, nos quedamos en la fase de creyentes. ¿Qué diferencia hay si yo le pregunto a una persona, ¿usted cree en Dios? Y me va a decir, sí, creo en Dios. ¿Pero asiste a una iglesia? No asisto. Porque es creyente, sabe que hay un Dios, pero no es profesante. Porque el profesante vive lo que cree. Yo les pongo este ejemplo. ¿Saben que existe Messi? Sí. ¿Es su amigo? No. Lo mismo. ¿Saben que existe Dios? Sí. ¿Es tu amigo? Ah. ¿Por qué dices que es tu amigo? Si el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo os mando. No es solamente así. Tenemos que creer y ser profesantes de lo que creemos. ¿Cuántos creemos que Dios sana? ¿Cuántos creemos que Dios restaura? ¿Cuántos creemos que Dios bendice? También, ¿cuántos creemos que Dios jala, disciplina a sus hijos? Dios es un Dios de amor, pero también dice la Biblia, juego consumidor, y por eso es que nosotros andamos conscientes de que estamos bajo la mirada de Él y nos cuidamos. Entonces, que sea el día de hoy para muchos en nuestro ejército, en nuestro país, que puede ser un día normal, pero hoy vamos a ver un milagro de Dios. Muchas veces nos critican por hablar de esa manera, porque dicen, ustedes solo predican de un Cristo milagrero, pero es que Él sigue vivo. Él sigue vivo. El poder de Él no mengua. Dice que Él no sufre variación. No lo sufre. Él es Dios, seguirá siendo Dios por la eternidad. Él sigue salvando almas. Él sigue restaurando matrimonios, restaurando familias. Él sigue sanando. Y claro que hay que confrontar el pecado, por supuesto. Pero esta mañana, así como le pasó a ese hombre, que cambie la historia de nuestra vida, le pedimos a Dios. ¿Les parece? Pongámonos de pie y oremos en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, hoy, Padre, en un día común, pero con un Dios extraordinario. Hoy un día común, pero un Dios con propósito. Hoy nosotros disfrutamos la vida, pero la disfrutamos en tu propósito, porque yo sé que cosas buenas, pensamiento de paz y de bien tienes tú para nosotros. Señor, te pedimos y rogamos que así como le sucedió a este hombre, así la gracia nos acompañe a nosotros. Que en toda área espiritual, emocional y física y material, tú te manifiestes a favor de nosotros. Por favor, mi Dios amado, bendice, Señor, nuestras familias, bendice nuestras vidas, bendice a la institución, bendice, Padre, al pueblo de Guatemala, bendice, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Por favor, mi Dios, si hay alguien que está pasando por quebrantos de salud, si hay alguien, Señor, que le han dado un dictamen, Señor, terminal, en alguna clínica, Señor, en algún hospital, hoy, Padre, Señor, venimos creyendo, Señor, que tú tienes el poder, la autoridad, Señor, de dar la última palabra, Señor. Tú eres un Dios de vida y nosotros declaramos vida y sanidad sobre los enfermos. Nosotros declaramos vida sobre los matrimonios. Nosotros declaramos vida sobre este país, donde venimos reconociendo y entregándotelo a ti, Jesús, como que tú, Señor amado, seas el Señor y Salvador de Guatemala. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te adoramos, hoy te alabamos y creemos, mi Dios, que tú, Señor, vas a hacer una obra nueva en nosotros. Que lo que hemos visto, Señor, hasta el día de hoy
no se compare con las glorias venideras, Señor, con lo que tú vas a seguir derramando en nuestras vidas, porque quedamos a la expectativa, Señor, de ver la manifestación tuya en nuestras vidas. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, al alto mando del ejército. Entregamos el país en tus manos, para que en todo seas tú glorificado. Y así como dice tu palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Hemos terminado en esta mañana y nos miramos, primero Dios, en la próxima. Que el Señor les guarde. Que Dios les bendiga.